Hoy voy a hablar de la Madre Kali, por interés personal, porque para mí es una figura importantísima y bueno, como verán la tengo de fondo todos los días en mi propia casa. En fin, Kali suscita muchísimas polémicas, y desde siempre lo ha hecho. Por lo menos ha sido muy conocida su imagen a partir del dominio británico sobre las Indias en su momento, y se ha tergiversado mucho su verdad y un montón de cuestiones que rodean a esta imagen. ¿Quién es Kali? ¿Es una divinidad? ¿Un demonio? ¿Qué vemos? Vemos a una ogresa, a un ogro femenino, al menos en las imágenes y en la apariencia. En esta imagen que tengo de fondo la vemos con una cabeza en una mano, con un plato recogiendo su sangre, con armas, con la lengua salida para afuera, rodeada de sangre, con calaveras, en fin. No parece la imagen a la que estamos acostumbrados desde el judeocristianismo, donde la Virgen, la Madre o la deidad femenina siempre es pristina, siempre es pura. En cambio, Kali viene a representar otra cosa. Hace falta entender que desde el hinduismo nosotros vemos distintos aspectos de la divinidad. Así como nosotros podemos catalogar algo como malo o como bueno, desde el hinduismo no se lo entiende así. Se lo entiende como que puede haber un aspecto luminoso y un aspecto oscuro de las cosas. Y desde mucho antes del hinduismo que conocemos hoy también se puede entender de esa manera. Por lo general, las figuras masculinas en el hinduismo vienen a representar una realidad espiritual o una divinidad espiritual. Las figuras femeninas vienen a representar tal vez una realidad material, una concreción. Así como el hombre tiene una energía ordenadora, la mujer tiene la energía creadora, la que plasma en la realidad. Esto se ve mucho desde el mito de Shiva, el consorte de Kali. La historia, el mito por lo general nos cuenta que Shiva estaba meditando, absorto en su verdadera realidad, y no se le acercaba a nadie porque tenían mucho miedo a la ira de Shiva. En cambio aparece Kali, despojada de ropa, sin miedo, y lo monta arriba de él, es decir, tiene sexo, pero ella se pone arriba de él, y desde ahí nace la idea de que Shiva no es sin Kali, de que Shiva es estéril, que no tiene su verdadero potencial desarrollado sin el complemento de Kali. De allí que en el Tantra sea tan importante la figura de Kali. Kali toma las riendas, Kali no tiene miedo, Kali es vencer el miedo, de hecho. En definitiva, Kali se la toma como una Devi o una diosa, es decir, la diosa, la encarnación de la Devi es la manifestación divina de lo femenino, que representa tanto la realidad espiritual como la material. Tiene esta capacidad de transformación. Kali puede eliminar el karma, disolver el pasado, fundirse en un nuevo porvenir. Puede destruir todas esas cuestiones que tememos. Kali le gana el miedo. Entonces Kali siempre va a implicar la destrucción y la creación. En sí es muy difícil entender de dónde viene la imagen de Kali que conocemos, y tal vez la desconocida también. Hay muchísimas historias, hay textos muy antiguos. De hecho, desde el vedismo muchos entienden que la Nirriti del vedismo es la Kali que luego conocemos con el hinduismo. La historia más difundida de Kali
es que ella es invocada por Durga, cuando Durga estaba en una pelea a muerte con el demonio Raktabilla, que es quien vemos que Kali sostiene su cabeza, así que sabemos cómo termina la historia. Kali se enfrenta a Raktabilla. Raktabilla era un demonio muy poderoso porque tenía la capacidad de que cuando cayera una gota de sangre de él, poder clonarse, multiplicarse. Era una lucha encarnizada tal vez entre el orden y el caos, o entre el caos y el caos. Creo que esa última imagen corresponde más. De alguna manera aparece Kali invocada por Durga. No todas las historias cuentan que es así, pero vamos a centrarnos en esta. Y Kali come los clones de este Raktabilla y toma toda su sangre, lo mata, y al probar la sangre se vuelve sedienta de sangre, quiere más y más y más. De ahí vemos su lengua para afuera, esa imagen que por un lado nos remite a esto, a la sed de sangre que tiene, al potencial destructor de Kali. También está la historia de que Shiva aparece cuando Kali mata a Raktabilla, porque Kali estaba matando a todo lo que se le pusiera en su paso, había perdido la razón de alguna manera, y Shiva se tira en el suelo para evitar que Kali destruya todo, y cuando Kali ve que está su esposo en el suelo, se muere de vergüenza y saca la lengua porque estuvo a punto de destruirlo. En fin, son historias. Pero entiendo yo que el verdadero sentido de la lengua fuera de Kali es su sed de sangre. Así como vemos guirnaldas con cabezas de demonios, y vemos en su cintura que tiene brazos y partes humanas o partes de cuerpos, que tiene que ver también con la interpretación de que ella limpia, lava el karma, saca lo malo, el pasado, lo sobrante. La vemos con armas, la vemos recogiendo la sangre de Raktabilla, que esto también tiene se lo ha entendido muchas veces como que la sangre que recoge en el plato puede ser hasta el elixir de la vida, o el verdadero conocimiento, etcétera, etcétera. Esto también tiene que ver con su potencial creador. Entonces, por un lado tenemos también podemos ver, perdón, hay mil cuestiones, su pelo suelto y enmarañado, que se puede entender que en la India una mujer soltera usaba trenzas, una mujer casada se engrasaba el pelo, una mujer viuda se lo cortaba, pero tenerlo suelto implica sexualidad, y sexualidad es una vía de conocimiento, de sabiduría, mejor dicho, sobre todo desde el lado del Tantra, que voy a tocar ese tema en un momento. Y el interés del Tantra por la imagen de Kali. En fin, Kali es ese ser que lo vemos como algo ominoso, como algo oscuro, como algo terrible. Viene a destruir, pero de alguna manera salva a la humanidad. Tiene sed de sangre, pero también saca de nuestro paso todo aquello que pueda representar karma, pasado y temor. Entonces viene a vencer o ayudarnos a vencer nuestros miedos. Y nuevamente tiene esa imagen tan extraña para nuestra cultura judeocristiana, que es la de un ser que, aunque no en sus descripciones por lo general no se la describe muchas veces como un ser feo, sino como un ser voluptuoso y que está exhalando sexo a su paso, nuevamente su potencial creador. Vemos un ser que nos puede resultar bastante ominoso. Por su lado, Kali ha sido objeto de muchísimas polémicas siempre. Y esto también tiene que ver con una cuestión histórica que vale la pena comentar. Hoy podemos ver, y hay sobrados ejemplos, que hasta desde el feminismo, que es eminentemente material, se ha tomado a Kali
como figura de la rebelión, del poder femenino, etc. Esto ni siquiera, desde mi punto de vista, ni siquiera es una interpretación, es una estupidez enorme, porque Kali no es sin Shiva y Shiva no es sin Kali. Y con eso último se echa por la borda toda reflexión feminista. Obviamente que políticamente se lo puede tomar como un icono de esa manera y resignificarlo. Desde el New Age muchas veces se toma a Kali como la madre divina y está perfecto, lo es, pero se mezcla con cómo hace el New Age, en una especie de ecumenicismo gigante con un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con Kali. Y finalmente tenemos el dominio pirata inglés sobre la India, donde se ha tratado de destruir el nacionalismo indio, donde Kali es importantísima, ya que representa una guerrera feroz que no teme a nada. Así que nos podemos imaginar que en el inconsciente colectivo del pueblo de la India esto puede ser fuertísimo. Y por otro lado se han utilizado historias fragmentadas como la de los Thugs, que eran, desde el lado obviamente de los ingleses, los Thugs eran una especie de ladrones sigilosos y asesinos que por cuestiones que tienen más que ver por la zona y la casta de la que vienen, estaban muy relacionados con la adoración a Kali. De hecho susurraban el nombre de Kali antes de asesinar a alguien. Sin embargo, poco tiene que ver esto con la realidad de Kali, sino más tiene que ver con el interés británico por desprestigiar esta figura de Kali. De hecho, tenemos historias donde un ladrón o un asesino secuestra a alguien. Hay varias historias que son similares. Hay una en especial que un ladrón creo que secuestra a un brahmin para sacrificarlo, ya que no podía ser padre, y para sacrificárselo a Kali, mejor dicho, y en el momento de llevar al altar a esta persona que va a sacrificar, Kali termina matando al ladrón. Así que Kali en definitiva es bastante justa, no es sanguinaria, porque sí destruye lo que debe destruir, y ella es quien sabe qué debe destruir. Hace un momento, cuando comentaba la historia de Shiva y Kali, trataba de explicar esta visión por la cual no hay uno sin el otro. En definitiva es un Shiva absorto en meditación, donde nadie se atrevía a molestarlo, y Kali irrumpe. Kali lo monta, y Kali le muestra una realidad material al espiritual Shiva. De ahí la idea de que no hay uno sin el otro. Ella es esa fuerza creadora. Él le da su forma. Es el verdadero significado, probablemente, Kali, ya que Kali es la fuerza del tiempo que destruye el pasado, el karma, y da paso a un nuevo porvenir, arrasando con todo lo que aparezca en su camino. De ahí la Kali que vemos con la lengua para afuera, sacando la lengua, mostrando su sed de sangre. Esta historia de Shiva y Kali es especialmente importante para el Tantra. Por un lado, tenemos una percepción del Kali que tiene que ver con lo popular, con el pueblo, una Kali light, diluida, vegetariana, una Kali donde no hay sangre, donde se le acercan semillas y no sangre de animales, donde el sacrificio está diluido de alguna manera, por lo menos como se entendía en ese momento. Esa sería la Kali del pueblo. Por otro lado, hay una Kali
tántrica, una Kali portadora de conocimiento y de secretos, una Kali a la que se debe enfrentar, conocer, incluso obligar de alguna manera a que revele sus secretos. Hay dos vías tántricas muy conocidas, la de la mano izquierda y la de la mano derecha. Nos vamos a centrar más en el tantra de la mano izquierda, donde Kali es prácticamente personificada por un iniciado. En el tantra de la mano derecha podemos entender que ver a Kali como la dadora de leche, la dadora de vida, y no vemos a la sedienta de sangre. Sin embargo, como estas cuestiones no suelen contarse demasiado, me interesa explorarlas. En el Tantra, el iniciado, para conocer los secretos que puede revelar Kali, que tienen poder sobre el mundo material y sobre el espiritual, es decir, pueden diluir y hacer desaparecer ese karma, pero también hay secretos creadores que contiene Kali. Estos mismos secretos para dominar el tiempo, estos secretos de libertad, que en un extremo pueden verse como libertinaje. Kali de alguna manera viene a revelar estos secretos. Entonces el iniciado tántrico, en un primer momento, por ejemplo, si era vegetariano debía comer carne, si comía carne debía comer carne de vaca, si comía carne de vaca debía comer carne humana. De ahí también tanta mitología que se haya desprendido sobre esto, sobre todo porque el tantra requería una iniciación, y esta iniciación era secreta, y esta iniciación era transmisible solo presencialmente por personas especialmente preparadas. Kali también implicaba sexo, desenfreno, y de alguna manera conocer todo esto para poder dominar luego nuestras pasiones, para poder encendernos en ese fuego, para poder mirar a los ojos a Kali sin temor del futuro, sin temor de lo que pueda estar reprimido de alguna manera dentro nuestro. Para conocernos realmente tenemos que conocer esa parte más oscura dentro de uno. Esto es lo que nos propone Kali desde este tantra. Entonces entendemos que Kali no está con la lengua para afuera porque tenga vergüenza y se le haya encontrado Shiva tratando de destruir su sed de sangre, sino que Kali tiene sed de sangre, pero esa misma sed es la que puede liberarnos de nuestras ataduras y de nuestra pertenencia exclusiva, tal vez a alguna casta, porque entendemos que en la India el sistema de castas funcionaba y funciona, pero en su época era muy importante esta cuestión. Igualmente no lo vamos a ver desde una visión antropológica, pero es muy importante entender que probablemente entre el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo se haya refundado algunas nociones védicas de manera muy fuerte y se haya trastocado la figura de Kali, muchas veces rindiéndole culto, como he mencionado. Desde el nacionalismo es una figura muy importante, desde cualquier liberación sexual es una figura muy importante, entonces se le ha adoptado de alguna manera tomando una visión popular de Kali, que no tiene que ver con esta visión tántrica que parece mucho más oscura, pero que se trata ni más ni menos que de entender nuestro verdadero poder y nuestras verdaderas capacidades para de esta manera poder dominarnos y dominar sobre lo que nos rodea, tal vez no viéndolo como Maya desde una visión absolutamente védica, sino entendiendo que eso es dador de poder de alguna manera. Podemos entender que hay tres maneras de encontrarse de alguna manera con Kali. Hay tres maneras de abarcarla, conocerla, o tres vías.
la del sabio, la del devoto y la del héroe. Vamos a comenzar por esta última vía, que es la del héroe. El héroe se enfrenta a Kali. El héroe está dispuesto a conocer su oscuridad y a enfrentarse a la oscuridad que encarna la diosa Kali. El viaje místico que le corresponde al iniciado o la manera de abarcarla implica pruebas, como comenté hace un momento, la de comer carne hasta humana o sexo desenfrenado. De alguna manera lo que hace el héroe es desafiar a Kali. Como arquetipo podemos verlo, ¿no? El héroe se enfrenta a sus pasiones y el que desconoce sus pasiones para el héroe y el que no se hace cargo de sus pasiones tiene miedo de Kali. El héroe acepta estas verdades, acepta sus pasiones, se enfrenta a ellas y de alguna manera se enfrenta a Kali para conocer sus misterios y absorber su sabiduría. El devoto tiene una aproximación a Kali mucho más sentimental, pero de alguna manera implica también cierta valentía, porque el devoto acepta a su madre más allá de su figura, más allá de del temor que le pueda tener. Acepta completamente como un niño que le está pidiendo ayuda a su madre. Ese es el devoto, desde un punto de vista arquetípico. El devoto, al conocer a su madre, deja de temer a la muerte, no ve fealdad, no ve violencia, ve aceptación. Y de esta manera, sin ningún tipo de prejuicio, se acerca a su madre a partir del sentimiento. El camino del sabio no tiene que ver con el sentimiento, ni con tanta valentía como el camino del héroe. Pero el sabio se empieza a hacer preguntas, intelectualmente se pregunta, ¿qué representa esta madre? ¿Por qué es oscura? ¿Por qué tiene una apariencia terrorífica? ¿Por qué está rodeado de todo esto? Y hace un esfuerzo consciente por encontrar respuestas a todo esto. Kali es quien baila desnuda sin importar quién la mira, sin importar qué dirán de ella. De hecho es tan pura y está tan metida en sí misma y tiene tanta sabiduría que puede llegar a olvidarse de cualquier otra existencia y solo pensar en calmar su sed de sangre, que es un instinto básico de alguna manera. Obviamente al sabio esto lo puede desconcertar, pero el sabio entiende que Kali es creadora, es la dadora de leche o de vida. Sin embargo, también entiende que en su faceta es la sedienta de sangre. En definitiva, a partir de una vía intelectual, el sabio llega a la aceptación y a la comprensión de verdades superiores. Entonces tenemos estas tres vías para llegar a Kali, arquetípicas: la del héroe, la del devoto y la del sabio. En lo personal tengo una relación muy cercana a la figura de Kali y entiendo que muchas veces, como dije al principio, desde el New Age se la malinterpreta, viendo todo en un aparente color de rosas, y después cuando uno investiga más, dentro del mismo New Age también, ve que las cosas cambian y las intenciones son distintas a las que se explicitan por lo general. Ni hablar de la cultura popular como entiende a Kali, ya sea desde Indiana Jones o desde el feminismo más moderno de esta tercera ola.
Desde mi punto de vista, Kali no tiene nada que ver con todo esto. Kali es creadora, Kali es dadora de vida, Kali es destructora, Kali nos aleja de nuestros miedos presentándolos, Kali nos anima a la batalla, Kali saca al héroe en nosotros. También desde mi punto de vista, saca al sabio porque estas preguntas uno nunca deja de hacérselas y eventualmente sacará al devoto. No el devoto ciego y enamorado desde mi punto de vista, de la Madre Pristina, sino aceptándola verdaderamente en toda su magnificencia. Kali puede ser para algunos un arquetipo, una Devi, una diosa, o simplemente un símbolo. Sin embargo, dentro del panteón hinduista, donde encontramos a Sarasvati, a Lakshmi, encontramos a Kali, diametralmente distinta a las otras madres. Sin embargo, contiene este potencial creador y destructor amplificado, sin miedo y sobre todo destructor de lo que no sirve, desde el karma y de todo lo que en la vida de uno sobre. Cuando uno invoca a Kali, se dice que uno debe invocarla y atenerse a las consecuencias, porque la vida de uno puede dar un giro inesperado para llegar a un fin que siempre va a ser bueno, pero muchas veces este camino al que uno se enfrenta invocando a Kali exige muchas pruebas de uno, que sin duda lo harán crecer, superar muchos dolores, pero también Kali nos enseña a templarnos y a aceptar el camino tal como es. Espero que esta breve disertación sobre Kali les haya gustado, les haya servido. Y bueno, agradezco a todos los que están viendo este programa. Recuerden que mi Instagram es @pasodeleremitatarot. Quien quiera una consulta al tarot puede contactarme por ese medio. Y les agradezco. Hasta la próxima.